Mucho hemos hablado de la expansión de Renfe a otros mercados, especialmente Francia, y ahora se ha puesto como objetivo entrar en Portugal, y te cuento los detalles en este vídeo. Le ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero desde el pasado mes de julio Renfe ya opera sus dos primeras rutas en solitario en Francia y para mediados del próximo año espera poder llegar a París. Pero más allá de este u otros mercados donde ya opera o espera hacerlo en el futuro, por ahora faltaba el país más cercano, Portugal, donde la limitación de posibles servicios transfronterizos ha impedido dar ese salto, pero en 2024 todo podría empezar a cambiar y Renfe ya se prepara para operar rutas con Oporto y Lisboa. La operadora pública va a destinar 15 millones de euros para adaptar y homologar parte de su flota para que pueda circular por las vías portuguesas en los próximos años. Concretamente, tres posibles rutas: la Madrid-Lisboa, la Oporto-Madrid y la Coruña-Oporto-Lisboa, siendo ahora prioritaria la nueva ruta entre las dos capitales ibéricas, gracias a la gran novedad que llegará el próximo año en el país luso en el nuevo trazado entre Elvas y Évora, que reducirá notablemente los tiempos de viaje. Sorprende que en 2023 las relaciones ferroviarias entre ambos países vecinos sean prácticamente inexistentes, pues a las malas conexiones todavía existentes se unía la cancelación de los servicios nocturnos con tren-hotel que unían el País Vasco o Madrid con Lisboa. Desde entonces solo traspasan la raya los trenes de mercancías, un servicio regional bastante deficiente entre Badajoz y Entroncamento, o el tren Celta que une Vigo con Oporto, y con un servicio diario entre Lisboa y Madrid que parece propio de mediados del siglo pasado, con muchas horas de viaje y nada menos que con dos transbordos, una oferta nada atractiva y que deja escapar los muchos pasajeros que realizan este viaje entre las capitales ibéricas a diario. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La idea de Renfe pasa por lograr la entrada de sus trenes en Portugal el próximo año, el 2024, una vez se complete la construcción de la primera línea de alta velocidad propiamente dicha en el país luso, que unirá Elvas, en las proximidades de Badajoz, con la localidad de Évora, a unos 100 kilómetros, cuya marcha de los trabajos va a buen ritmo y todo hace pensar que estará lista para pruebas a lo largo del primer semestre del año que viene, con la idea de ponerla en servicio en el segundo semestre, pudiendo dejar desde entonces el viaje entre Lisboa y Badajoz en unas 2 horas y entre Madrid y la ciudad de los pasteles de Belén en torno a 6 horas. Un viaje aún largo, pero ya competitivo y atractivo para muchos viajeros, especialmente si se hace con un solo tren y sin transbordos, que es la idea, con Renfe hablando de 2 servicios diarios, aunque sin dejar claro si serían 2 por sentido o 1 por sentido, siendo esto segundo lo más probable al principio para pasar a 2 diarios por sentido si el servicio se consolida con el tiempo, aunque está por ver si se podrá hacer desde el primer día de entrada en servicio de esta nueva infraestructura en tierras lusas o habrá que esperar no poco tiempo por motivos técnicos. El otro frente, y no menos importante, es el de activar un plan con horizonte del 2027 para prestar nuevos servicios por la fachada atlántica portuguesa y conectar sus grandes ciudades con Madrid. Servicios más complejos y que requerirán de una inversión inicial de los citados 15 millones de euros destinados a adaptar parte de su material móvil a los requisitos técnicos de la infraestructura ferroviaria portuguesa y así poder lograr su posterior homologación, algo todavía en fase de diseño y no aprobado formalmente. Este plan contempla el uso de 2 modelos distintos de tren, uno eléctrico de la serie 120 para servicios con múltiples paradas intermedias y otro dual eléctrico-diésel de la serie 730, los Salvia, que se han podido ver en Galicia y ahora en Extremadura, para aquellas rutas que no estén electrificadas, como sucede ahora mismo con la línea de altas prestaciones extremeña o la conexión entre Salamanca y la frontera portuguesa. En el primer caso, la electrificación está ya muy avanzada y en el segundo, como os conté en un vídeo hace muy poco, se ha encontrado con retrasos y problemas que parece lo retrasarán hasta al menos 2026.
En cuanto a la línea extremeña, recientemente supimos que la puesta en tensión de la catenaria se hará antes de que acabe este mismo mes de agosto y que se espera que pronto, quizá incluso en septiembre, entre en servicio el ya anunciado nuevo tren Avant entre Plasencia y Badajoz. Y probablemente en noviembre o diciembre llegue el nuevo servicio Alvia entre Badajoz y Madrid. En cuanto al servicio atlántico, vamos a llamarlo así, buscaría poner en marcha una ruta entre Lisboa, Oporto, Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela y La Coruña, donde Renfe busca operar con 2 frecuencias diarias, una ruta que ya goza de un gran éxito y que tiene todo el potencial de crecimiento por delante, con ese gran objetivo para el 2030 de que sea por alta velocidad. Otro servicio que se pondría en marcha sería uno diario entre Madrid y Oporto con paso por Medina del Campo y Salamanca, por ahora imposible por los trabajos de electrificación entre la ciudad universitaria y la frontera portuguesa, ahora mismo atascados por motivos que os conté en otro vídeo. Lo cierto es que para Renfe llevar los trenes más allá de la frontera no será nada sencillo, pues tendrá por delante dificultades técnicas con soluciones complejas. La tensión eléctrica de la catenaria portuguesa cuenta con un voltaje de 25 kV en corriente alterna frente a los 3 en corriente continua de la red convencional española, algo que Adif espera resolver en los próximos años tanto en la conexión por Vigo como por Salamanca. El otro gran problema es el sistema de señalización, pues las vías portuguesas están dotadas con un lector de señales denominado Convel, del que no hay repuestos ni unidades disponibles, y que es necesario para que cualquier tren circule por el territorio portugués. Para solucionarlo, un consorcio de operadores privados puso en marcha un proyecto para traducir ese sistema al ERTMS, el estándar para toda Europa, pero que parece no va a llegar como mínimo hasta el 2025. Lo cierto es que todavía quedan muchos obstáculos en el camino, fruto del mal trabajo en el pasado para poder unir dos países con tanta frontera entre ambos y tan pocas y deficientes conexiones ferroviarias. Pero en un marco de entre 3 y 10 años, todo cambiará radicalmente y de forma progresiva, aunque curiosamente, más allá de los planes de Renfe, por ahora, desde Portugal, se asegura no conocer dicha iniciativa y el gestor de la red ferroviaria lusa ha asegurado que aún no ha recibido ninguna solicitud de surcos por parte de Renfe para llevar sus trenes hasta Évora o más allá, aunque destacando su buena predisposición de recibir a los servicios de Renfe dentro del marco de liberalización que de momento no se ha podido aplicar en el país vecino al carecer de líneas de alta velocidad. Habrá que estar muy atentos a estos planes para unir de aquí a poco tiempo y de forma decente dos países que parecían haber vivido de espaldas hasta ahora, pero que tiene por delante un nuevo panorama más que alentador y, por supuesto, iremos contando sus novedades y avances. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.